Hace apenas 20 años, había casas que podías reconocer desde 2 cuadras antes de llegar, no por su fachada, ni por su color, sino por aquel enorme plato metálico instalado sobre el techo. Si creciste en los 90, seguro recuerdas haber visto una. Parecía gigantesca. Para un niño era imposible no imaginar que aquella cosa servía para comunicarse con la NASA, o incluso con extraterrestres. Pero la realidad era todavía más interesante. Aquellas antenas eran tecnología profesional. Nunca fueron diseñadas para personas comunes. Su verdadero propósito era completamente diferente. Entonces, ¿cómo terminaron instaladas en miles de hogares? La respuesta comienza mucho antes de Internet, mucho antes de Netflix y mucho antes de que existiera el streaming. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque esas enormes antenas jamás fueron creadas para que una familia las instalara en el patio de su casa. Su origen estaba a miles de kilómetros de ahí. Imagina que estamos en la década de 1970. No existe Internet, no existe YouTube, no existe Netflix y una empresa como HBO necesita llevar su programación a todo Estados Unidos. ¿Cómo le haces? Construir miles de torres de transmisión sería absurdamente caro. Tender kilómetros y kilómetros de cable tampoco era una solución. Entonces apareció la alternativa más lógica: enviar la señal al espacio. Un satélite podía recibir la transmisión y devolverla prácticamente a todo un continente. Era una idea brillante, pero había un pequeño detalle. Las señales estaban pensadas para ser recibidas únicamente por empresas de televisión por cable, no por personas comunes. En 1975, HBO comenzó a distribuir oficialmente su programación utilizando satélites. Las empresas de cable instalaban enormes estaciones receptoras para capturar esa señal. Y cuando digo enormes, es porque realmente lo eran. Algunas de aquellas antenas medían alrededor de 10 metros de diámetro. Eran auténticos monstruos de acero. Su precio superaba los $100,000 de la época, una cifra que hoy equivaldría a varios cientos de miles de dólares. Era tecnología reservada únicamente para grandes compañías, o al menos eso era lo que todos pensaban. Lo curioso es que en aquellos años la seguridad simplemente no era una prioridad. Las compañías asumían que nadie, fuera de las cableras, tendría el equipo necesario para capturar sus transmisiones. ¿Para qué cifrar algo que prácticamente nadie podía recibir? Así que dejaron las señales abiertas, completamente abiertas, y esa decisión cambiaría la historia, porque bastaba con tener el equipo adecuado para ver exactamente la misma programación que recibían las compañías de cable. Era como descubrir una puerta trasera que nadie sabía que existía. Y entonces apareció una persona que cambió la historia para siempre. Su nombre era Henry Taylor Howard, ingeniero, profesor universitario y antiguo científico de la NASA. Mientras la mayoría veía aquellas señales como algo exclusivo de las grandes empresas, Howard pensó exactamente lo contrario. ¿Y si cualquiera persona pudiera hacerlo desde su casa? En 1976 construyó uno de los primeros sistemas domésticos de televisión satelital conocidos. Lo hizo en su propio rancho, utilizando una enorme antena de malla de aproximadamente 5 metros. Aquello era una auténtica locura para la época, pero funcionó. Y lo mejor estaba por venir, porque Howard no quiso quedarse el secreto para él. En 1979 publicó un libro donde explicaba paso a paso cómo construir tu propio sistema.
Lo que antes era conocimiento reservado para grandes empresas, ahora podía aprenderlo cualquier aficionado de la tecnología. Fue como entregar el manual para construir tu propia estación espacial, en el patio trasero de tu casa. Miles de entusiastas comenzaron a intentarlo, y poco después, Howard fundó una empresa dedicada a fabricar componentes para antenas parabólicas. Lo más curioso es que décadas después, muchas de esas piezas terminarían formando parte de servicios como Dish o Sky. Sin saberlo, Howard había iniciado toda una industria. Pero había un problema. Construir una de estas antenas seguía siendo ridículamente caro, y eso provocó que durante muchos años poseer una antena parabólica fuera mucho más que un lujo, fuera un símbolo de estatus. Hasta este punto, la idea de tener televisión satelital en casa sonaba increíble, pero había un pequeño inconveniente. Era un lujo que muy pocas personas podían permitirse. A principios de los años 80, comprar un sistema completo de antena parabólica costaba alrededor de $3,000, y algunos usuarios aseguraban haber pagado incluso $10,000. Puede que hoy estas cifras no impresionen demasiado, pero ajustadas a la inflación equivaldrían a decenas de miles de dólares. En otras palabras, había personas que gastaban el precio de un automóvil solo para poder ver televisión. Eso nos dice algo muy importante. Durante un tiempo, la televisión dejó de ser únicamente entretenimiento. Se convirtió en un símbolo de estatus. Era una forma de decir, tengo acceso a algo que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Si pensabas que todo el dinero se iba únicamente en el enorme plato metálico, la realidad era mucho peor, porque la antena era apenas el comienzo. Necesitabas un receptor especializado, un LNB, ese pequeño dispositivo colocado justo frente al reflector. Su trabajo consistía en capturar una señal increíblemente débil, que había viajado más de 35,000 kilómetros desde el espacio. Después estaba el motor, porque aquellas antenas no permanecían apuntando al mismo lugar. Debían girar lentamente para buscar distintos satélites. A eso había que sumar cientos de metros de cable, la instalación y, por supuesto, un técnico que realmente supiera lo que estaba haciendo. No era un electrodoméstico, era prácticamente una estación de comunicaciones instalada en el techo de una casa. Después de gastar semejante cantidad de dinero, había una pregunta inevitable. ¿Realmente valía la pena? La respuesta dependía completamente del lugar donde vivieras, porque para muchas ciudades la televisión por cable ya existía, pero había miles de pueblos y comunidades donde ninguna empresa estaba dispuesta a instalar kilómetros de infraestructura para unos cuantos clientes. Simplemente no era rentable. Y ahí es donde aquellas enormes antenas encontraron su verdadero propósito. Se convirtieron en la única ventana hacia el mundo. Mientras otros apenas podían sintonizar un par de canales nacionales, quienes tenían una antena parabólica podían acceder a programación internacional, películas, noticias, eventos deportivos, canales especializados, todo llegando directamente desde el espacio. Y lo mejor, en aquella época, sin pagar una mensualidad. No es extraño que tantas personas soñaran con tener una. Hoy abrimos Netflix y en menos de 5 segundos ya estamos viendo una película. Pero en los años 80, ver televisión satelital era casi una expedición científica. No bastaba con presionar un botón.
Había que salir al patio, tomar el control remoto y mover lentamente aquella enorme antena, grado por grado, esperando encontrar el satélite correcto. Cada pequeño movimiento cambiaba completamente el resultado. Durante varios segundos solo aparecía ruido, estática, interferencias, hasta que de pronto la imagen comenzaba a aparecer, como si acabaras de descubrir un tesoro escondido en el cielo. Por eso muchos aficionados no decían que veían televisión satelital, decían que salían a cazar satélites.